Bienvenidos amigos, bienvenidos a este espacio. Como lo prometido es deuda y ya les hablé que voy a dedicar algunos videos durante estos días al tema de los desaparecidos y de los enterramientos, pero también de los que nunca van a ser encontrados, al menos mientras haya dictadura. Se trata de Cuba, se trata del tema cubano. Los que han venido siguiendo este canal saben que he hablado en sesiones anteriores de enterramientos, de hallazgos de cuerpos de niños, de cuerpos de indígenas, también de, elementos que se han presentado durante las excavaciones en distintas zonas de América que demuestran cómo en el pasado ocurrían enterramientos, cómo en el pasado, eh, se dieron situaciones y que muchas de ellas, una vez descubiertas, cambian la historia, cambian toda la percepción que se tenía de las civilizaciones y demás. Pero hay algo que es también real. No solo esos tipos de hallazgos cambian la historia de la humanidad, solo que a veces es muy difícil y muy complicado conseguir que se haga presión o haya interés en buscar, en indagar. ¿Por qué les digo esto? Bueno, les digo esto porque mientras yo les hablaba de los desaparecidos y de los cuerpos que no se ha sabido más de ellos en otras partes del planeta, del mundo, de esta tierra bella y firme, bueno, pues como quieran llamarles, según cada cual tenga su concepto de tierra. Bueno, pues muchos de ellos, aunque aún no se han encontrado, pues los gobiernos, las instituciones culturales o aquellas que se dedican a la búsqueda, lo han denunciado y han buscado y han pedido ayuda para buscar y buscar, para seguir, para rastrear y la han tenido. Sin embargo, en los países donde el gobierno es un gobierno criminal, donde hay dictadura, donde hay totalitarismo, esto no pasa así. Y no pasa así porque los primeros que no van a permitir, los primeros que no van a eh, poner dinero y equipos y financiar a brigadas de investigadores para que busquen sobre los lugares donde pueden haber enterramientos es el propio régimen. Así ha pasado en Cuba. Esto que ustedes tienen delante, esto que yo les estoy mostrando aquí, es eh, una recogida breve en mi pequeño librero de algunos libros. En tres de ellos hay autoría de mi parte y en otros, bueno, pues ahí ustedes están viendo de Rafael Vilches, un narrador y poeta cubano que yo admiro y aprecio mucho, otro que escribió Ramiro Gómez Barrueco, otro que hizo el Instituto de la Memoria e Historia, Mártires de Escambray y 12 de octubre, y también este libro que se llama La Bestia Roja de Cuba, que escribió y que publicó hace muchos años un cubano que fue víctima de toda la represión, que fue víctima de persecución y que se exilió, donde él narra cómo fue la vida para los que en la primera década de 1960-70, en la primera década en que Fidel Castro llegó al poder y tomó por la fuerza y por asalto todos los estamentos militares, cívicos y sociales de la isla, bueno, él cuenta sus vivencias y en todos ellos, de una forma o de otra, hay testimonios que nos dejan muy claro a nosotros cómo en el país durante ese tiempo hubo fusilamientos, hubo asesinatos y enterramientos de eh, hombres y, bueno, tal vez mujeres que nunca estuvieron que nunca estuvieron a favor de la dictadura, que se expresaron contra la dictadura y que de una forma u de otra fueron eliminados. Unos en batallas, unos en disparos que los alcanzaron y otros en, bueno, pues en pelotones de fusilamiento porque fueron apresados.
Lo que yo quiero decir con esto es que el régimen de Cuba nunca va a alimentar, nunca va a financiar nada que tenga que ver con esto, pero que hay una realidad y es que en mi país hay muchos cuerpos bajo esa tierra bella que es Cuba. Hay muchos cuerpos de fusilados, de heridos en combate y desaparecidos, y que también en esa tierra bella hay, se han ido ya los familiares de aquellos que nunca se supo, nunca pudieron ellos saber dónde están. Como quiera que sea, yo no voy a ir con detalles. En Cuba la historia de los desaparecidos es muy amplia. Si usted ahora mismo pone en los buscadores desaparecidos en Cuba, lo primero que les va a salir son los que cayeron ahora en los sucesos del Hotel Saratoga. Después les van a traer los que se han ido por alta mar y han sido desaparecidos. Y bueno, en orden también saldrían los balseros que han desaparecido en el mar y en sentido general eso es lo que van a encontrar. Esta parte de desaparecidos en Cuba durante la primera década de la llegada al poder del comunismo es un poco más difícil que la puedan encontrar e incluso cuando hacen búsquedas muy bien enfocadas, Cuba, desaparecidos, Escambray y demás, lo poco que van a encontrar allí son las denuncias que en organizaciones internacionales han hecho, bueno, pues investigadores, activistas, periodistas que han dado seguimiento al tema y en los momentos en que ha sido posible han ido a los tribunales internacionales, a eventos y han hablado del tema. Pero esto es poco, esto no es a gran escala y se resulta difícil encontrar esos pequeños informes o esas acciones determinadas. Pero bueno, ¿por qué es difícil encontrar más? Porque sencillamente no existe. Yo cuando estaba haciendo la investigación para escribir este libro, Escambray, la historia que el totalitarismo trató de sepultar, que de hecho muchas de las investigaciones que hice para ese libro me sirvieron también para luego cuando compuse y cuando decidí publicar el Camino del Guerrero en la batalla desigual, que tiene que ver con Osvaldo Rodríguez y el contexto histórico en el que él vivió. Y muchos de esos conceptos y también, bueno, pues de una forma o de otra están en Cuba desplazados y pueblos cautivos. Vuelvo a decirle que cuando yo comencé a hacer las investigaciones sobre el Escambray para componer este libro, yo en Cuba era perseguida, o sea, siempre detrás de mí andaban los agentes que me atendían, porque en Cuba se le dice así al represor de turno que le dan la encomienda de vigilar a ese opositor. Bueno, pues soy graduada de Lengua y Literatura del Instituto Superior Pedagógico de Villa Clara. Estaba trabajando en una biblioteca pública por mi formación profesional. Bueno, pues era una posición que podía desempeñar y cuando decidí buscar elementos, entrevistas y testimonios para recogerlos, entonces pasé por muchos lugares, conversé con muchas personas que me fueron dando los elementos para el libro. Hubo algunas historias que yo no pude incluir en el libro de la forma en que yo hubiera querido, porque me contaban lo que ocurría, me contaban lo que vieron o vivieron en sus familias o en sus linderos, pero me pedían discreción porque podía comprometer la seguridad de algunos familiares que aún vivían allí. Dicho en otras palabras, yo te cuento esto, yo sé dónde hay cuerpos bajo tierra que los enterraron allí después que los fusilaron o después que los encontraron muertos en los combates, pero no le puedes decir a nadie que yo te lo dije. Hay una historia que yo nunca he contado, bueno, que nunca he contado propiamente como debe ser, pero que sí
es recreado en un libro que ya en algún momento será publicado en el futuro, en la que un señor me invitó a recorrer lugares del Escambray para ir a una zona donde él sabía, él vio cuando sepultaron a algunos alzados. Y me invitó a ir hasta allá. A mí me dio mucha pena con él en el sentido de, lo primero, yo estaba vigilada. Cada vez que trataba de ir para la zona montañosa, cada vez que trataba de andar por las zonas montañosas del Escambray, allá estaba el agente que me atiende vigilando. El señor que quería ir conmigo era un señor que estaba también vigilado porque había formado parte de una de las guerrillas que se alzaron en la zona cercana a Manicaragua y lo apresaron, lo tuvieron preso muchos años, lo llevaron para Isla de Pinos, lo torturaron. Bueno, pasó por muchísimos, sobrevivió a todo aquello y era un hombre que estaba viviendo allí, no había podido exiliarse y estaba muy vigilado. Pero lo tercero que me marcó fue, bueno, vamos allá. Tú me dices, tú me señalas debajo de un árbol, al lado de, bueno, en la sombra de un árbol, al lado de una piedra, que tú me señales. Ahí hay que ahí enterraron a varios, algunos hombres que murieron, que eran alzados. ¿Y cómo hacemos para hacer que la verdad salga a flote? Lo primero es que en Cuba desenterrar a alguien, sacar a alguien de bajo tierra, investigar a quién pertenece y hacer todo ese proceso legal de levantamiento, pero de investigación, para eso se necesitan equipos que lo permitan, se necesita una serie de requerimientos legales y a mí nadie me los iba a dar, primero. Segundo, yo era una simple mujer que trabajaba en una biblioteca, que era periodista, que hacía trabajos de periodismo independiente, pero yo no tenía ninguna participación en ningún estamento del régimen, en ninguno de los aparatos que tiene el régimen para, digamos que llevar nuestra vida por los senderos que ellos necesitan y ellos quieran. Y por encima de todas las cosas, usted le va a pedir al régimen que lo ayude o usted va a denunciar que ahí pueden haber restos a un régimen que fue el mismo que ordenó masacrar, fusilar y tirar donde pudieran a los que se les opusieron. El mismo régimen que estaba en ese centro es el que está ahora. Es el que ha estado siempre desde 1959 hasta los días de hoy. Y fue un poco difícil porque yo le expliqué al señor, era un hombre ya de unos 70 años, se mantenía muy fuerte, muy vivaracho, pero yo le pedí entonces que para evitar algún tipo de vigilancia, que por favor que él que lo hiciera de forma discreta, que fuera hasta el lugar, verificara el lugar y que, bueno, por lo menos podríamos ir allí a tomar fotos, pero que no podíamos hacerlo juntos. Hicimos ese acuerdo, se consiguió una cámara muy discreta y el señor me dijo que se encargaba con un familiar. Fíjense que todas estas historias que estoy haciendo ahora las estoy haciendo con un cuidado tremendo y ahora que ya ellos no están allá, que ya ellos no están, para evitar cualquier comprometimiento o cualquier peligro sobre la situación. El asunto es que a los pasados unos días el señor regresó y con un pesar tremendo me dijo, ha cambiado tanto aquello allí que ya yo no recuerdo, porque yo marqué con mi mente, con mi vista, cuáles eran los lugares y ya yo no recuerdo. Entonces yo le dije,
y por qué zona más o menos queda. Y me dijo, ese es el otro problema, que hay mm, unos cercados que tienen puesto una señal que dice zona militar. Y entonces, si uno pasa al lado allá, estás en tierra militar, estás en terreno militar y es mucho más peligroso. Yo traté de ver desde lejos el sitio, aquello está lleno de árboles, aquello está lleno de malezas, pero además ni hasta allí pude llegar, por eso es que ni una foto pude. Esto que yo les cuento, yo en aquel momento cuando preparé el libro lo hice de una forma muy fugaz, hablé de que había zonas y demás, pero es algo que después se volvió a presentar en mi vida, en mi trabajo. Yo, bueno, estuve cuando vine para este país varios años trabajando en Radio Martí y en una ocasión que pude hacer contacto con una hija de uno de los hombres más importantes y más conocidos en la lucha en el Escambray porque fue uno de los hombres que más satanizó el régimen junto a Osvaldo Ramírez, aunque el régimen los satanizaba a todos, pero en los discursos Fidel Castro hablaba de Osvaldo Ramírez, de Julio Emilio Carretero y otros, muchísimos más, porque incluso en esta foto ustedes pueden ver aquí la de varios, las de imágenes de varios de ellos. Una hija de Julio Emilio Carretero me dijo que ella, bueno, pues tenía comunicación con un señor que quería hacer una denuncia. Entonces me propició la forma de comunicarme con el señor para ver de qué se trataba. El señor me pedía poder hacer una denuncia a través de la emisora. Y bueno, es que había hecho muchísimas gestiones con el gobierno de Cuba. Habían pasado muchos años, pero él desde joven en que un familiar de él murió en un combate en una zona de las montañas del Escambray y a su mamá nunca le dieron, le propiciaron ni le ofrecieron ningún tipo de indicación para que pudiera al menos saber dónde estaba sepultado el familiar que murió en ese combate. Él me contaba que había hecho todo tipo de indagaciones de manera discreta y de manera eh, no pública, que se puso a trabajar en el cementerio, en un cementerio en Condado, en la zona de Trinidad, a fin de conseguir información porque le dijeron que allí había una zona donde habían sepultado muchos de los hombres que murieron en el Escambray, que los traían, que los morían en los combates y en los tiroteos que se armaban y los traían y los sepultaban allí, pero que nunca pudo encontrarse con nada, no pudo conseguir ninguna información. Allí solo había en una zona donde decían que habían osarios, había unas lugares sellados, afuera tenían algunos nombres, pero él no sabía exactamente, primero, si lo que había allí adentro era real y segundo, si ahí estaba su familia. Hubo la posibilidad de conversar con alguien que participó en la llamada limpia del Escambray y le dijo que allí, en ese combate, en ese tiroteo donde mataron a su familiar querido y el que le estaba buscando y a otros más que le acompañaban, que esa gente nunca las bajaron, nunca las trajeron acá a Trinidad, que los cuerpos los enterraron allí mismo, los sepultaron allí los mismos milicianos que andaban en eso, bueno, que él no sabe exactamente en qué lugar, pero que eso era lo que se estaba haciendo con los que caían en esos encuentros. Bueno,
Esto lo uní con el testimonio que me había dado el otro señor. Pero también la hija de Julio Emilio Carretero me contó que ella consideraba a su padre desaparecido, aun cuando en Cuba se dijo por todos los medios que los habían fusilado en la cabaña y demás, porque a su madre, porque ella cuando aquello era una bebita, que a su mamá nunca le dieron información de dónde estaba el cuerpo, de dónde estaban los restos del esposo. Ella me contaba que hasta La Habana fueron porque según el acta de defunción que le hicieron llegar a la familia, se suponía que esto se había, esta acta se emitió en La Habana, a él lo fusilaron en la cabaña, junto a otros insurgentes, solo que estoy mencionando el caso de ella porque ella tenía evidencia y recordaba todas las gestiones de su mamá. Con los demás familiares nunca pude hablar. Entonces, teniendo en cuenta que era en La Habana, y después de hacer muchísimas investigaciones, le explicaron que esos casos se sepultaban en el cementerio Colón. Fueron al cementerio Colón, hicieron todas las pesquisas habidas y por haber y tampoco encontraron allí ningún lugar donde, aunque fuera de una forma o de otra, apareciera el nombre de su familia. En el caso que hablo ahora de Julio Emilio Carretero. Aquí en el libro Escambray, el camino del guerrero en la batalla desigual, ahí está el testimonio del hijo de Osvaldo Ramírez, ahí está el testimonio de Estrella, la esposa de Osvaldo Ramírez. Y ahí ellos cuentan cómo nunca supieron dónde fue sepultado Osvaldo Ramírez. Si ustedes, pues sienten el interés, yo los invito, lo pueden leer. En estos libros que les estoy poniendo aquí, de una manera o de otra, hay testimonios de muchos capítulos de horror y de espanto en Cuba. Esta es una serie que tendrá continuidad porque de esto hay mucho más de lo que podemos hablar. Por hoy lo dejamos acá, por hoy mantenemos este segmento hasta aquí y les pedimos a ustedes que los comentarios, las opiniones, pero por encima de todas las cosas, cualquier información que a ustedes les parezca importante compartir, me escriban a mi correo electrónico dariasidolidia@gmail.com para, de una forma directa comunicarme con ustedes y seguir investigando y seguir denunciando y seguir componiendo y focalizando detalles, porque esta larga noche de esta Inquisición roja que ha sufrido mi país, nuestro país, un país, y en otros puede ocurrir lo mismo, esto algún día tendrá que terminar y nosotros, los familiares o los que queremos la verdad, tenemos que encontrarlo porque el régimen cuando llega al poder borra la memoria e impone otra. ¿Cuál es la que han impuesto en Cuba, la que ha querido el régimen? La que ellos creen que debe ser, no la que en realidad fue. Y a nosotros nos toca entonces eh, demostrar que la historia de Cuba, cuando todo esto salga a la luz o cuando muchas de estas historias salgan a la luz y se pueda exponer todo esto, también va a cambiar la historia de Cuba, como ha cambiado la historia de la humanidad cuando se hacen hallazgos, no solo de cuerpos y de osamentas, sino de elementos de la historia antigua que nos demuestran cuánto nos han escondido, cuánto nos han tergiversado las verdades, cuánto han borrado y
cuánto nos han engañado. En este caso puntual tiene que ver con Cuba y los desaparecidos, pero mirándolo de forma global tiene que ver con decenas de aspectos, y nosotros los que queremos la luz y la verdad, bueno, pues tenemos que andar por estos senderos contra el olvido y buscando siempre la verdad, porque la única que nos hace libres es la verdad.